Muy buenos días. En nombre de la carrera de Psicología de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, sede Ambato, y en particular del profesor Santiago Poveda, catedrático de la asignatura Psicología de la Personalidad, le hacemos un extenso agradecimiento por su colaboración en la presente entrevista. Con nosotros se encuentra Andrea Suárez, psicóloga clínica, a quien a continuación le formularemos una serie de preguntas relacionadas con las teorías de la personalidad y sus implicaciones en el ámbito de aplicación del ejercicio profesional de un psicólogo. Muy bien, actualmente se puede evidenciar que varias personas sufren de estrés por causa de desempleo y que impiden su adecuado desarrollo y bienestar. Le pregunto a usted, ¿cómo considera usted que el modelo biopsicosocial influye en el tratamiento de esta persona? Mm, Bien, muchas gracias por la invitación. Eh, en relación a la pregunta que ustedes han planteado, yo creo que la influencia del modelo psicobiosocial nos permite dar una mayor amplitud en el tratamiento a las personas que están eh, sometidas a estrés, sobre todo por este tema del desempleo, porque no permite centrar nuestro interés en un solo aspecto, sino que nos permite centrar nuestro interés en otros aspectos de la persona, como son desde la parte biológica, por ejemplo, si la persona se está alimentando bien, si la persona está teniendo hábitos de vida saludables, si está realizando ejercicio, si aparte de las actividades que a lo mejor ahora tiene más tiempo, pueda hacer otras cosas más y nos va a permitir explicarle a la persona cómo, por ejemplo, desde la parte biológica, esto puede tener una relación directa sobre las emociones y si nosotros estamos pues proponiendo desarrollar un estilo de vida más saludable, pues las emociones van a ser más positivas y por ende las relaciones sociales pueden darse de mejor manera a fin de que el estrés que esté causando esta situación de desempleo pueda disminuirse en medida de lo posible y pueda buscar mejores y mayores alternativas de trabajo desde un aspecto positivo. Entonces yo creo que el tratamiento desde este enfoque es muy bueno. Muchísimas gracias. A continuación, la siguiente pregunta. Ya. La siguiente pregunta es, que los adolescentes han puesto en práctica algunos retos sociales que incluso pueden llegar a afectar su integridad física o la de alguien más. ¿Cuál sería la causa a la personas que permite que el ambiente influya de esta manera en persona? Bien. Yo creo que en los adolescentes, justamente por el periodo de transición que están viviendo, están en pleno desarrollo de su proceso de construcción de la personalidad. Entonces, hay muchos elementos que hacen que se pongan en juego, cosas como los retos que actualmente vemos y que, claro, pueden llegar a afectar incluso la parte social o pueden poner en riesgo incluso su vida. Entonces, yo creo que desde el punto de vista biológico, sabemos que el núcleo accumbens, bueno, en general hay muchos elementos que todavía no están desarrollados en el ser humano, en el adolescente, y desde el punto de vista biológico, el núcleo accumbens cumple un gran papel porque es el que le permite al ser humano desarrollar todo este sistema de recompensas. Entonces, el adolescente que está en su proceso de formación de personalidad, gracias a este sistema de recompensas que viene a ser la aceptación social, la aprobación de sus amigos, a lo mejor la imagen que está proyectando, esto hace que el sistema de recompensas se siga como activando, que el adolescente libere toda esta dopamina, adrenalina y siga reforzando en sistemas que pueden ser negativos para su integridad. Entonces, desde el punto de vista psicológico, sabemos que en la construcción de la personalidad también influye muchísimo la experiencia. Y
Si está siendo reforzado por sistemas positivos, sus amigos que le están diciendo todo el tiempo que lo está haciendo bien, o a lo mejor no se siente todavía del todo bien y quiere demostrar algo más, entonces esto sí influye muchísimo para que siga desarrollando este tipo de conductas que pueden ser negativas. Y a nivel social, la aceptación. El adolescente todo el tiempo está buscando aceptación de parte de sus amigos, de parte de sus compañeros, quiere lograr tener un lugar, quiere desarrollar un sentido de pertenencia, un sentido individual. Y en todo esto, en toda esta construcción de su personalidad, pues yo creo que todos estos elementos influyen en el aspecto biológico, en el aspecto psicológico y en el aspecto social. Entonces, es importante considerar para el trabajo con el adolescente, saber, pues, entender que desde su proceso de desarrollo a lo mejor todavía no está maduro, hay procesos que todavía están en proceso de maduración, ¿sí? Elementos que están en proceso de maduración a nivel biológico y al comprender esto, vamos a poder entender cómo esta personalidad está siendo trabajada o no, se está construyendo en función de su entorno social. Muchas gracias, profe. A continuación, la siguiente pregunta. Bueno, buenos días, profe. Y la pregunta que yo le voy a realizar es la siguiente. Dada la situación actual de crisis que atraviesa el país y la poca información y la información poco alentadora que se nos muestra cada día, ¿de qué manera la plasticidad cerebral en base al nuevo aprendizaje que se está viviendo en la ciudadanía? Bueno, ¿cómo influye la plasticidad cerebral? Bueno, es súper interesante ver cómo el ser humano es capaz de adaptarse a la situación a la que está viviendo y eso depende muchísimo de nuestros pensamientos. Yo creo que ahí la psicología positiva juega un gran papel porque si tenemos o si nos planteamos o si pensamos positivos y nuestros pensamientos son positivos, la plasticidad del cerebro pues aflora de mejor manera. Desde la psicología positiva podemos entender que manteniendo pensamientos positivos, pensando en que todo va a estar mejor, de que es un momento transitorio, de que va a pasar esta situación, de que no es permanente, de que hay maneras en las que nosotros podemos ayudar, podemos colaborar, hay cosas que podemos controlar de esta situación, como el hecho de quedarnos en casa, por ejemplo, y reconocer también que hay cosas que no podemos controlar, como lo que está sucediendo afuera. Entonces, la plasticidad del cerebro nos va a permitir adaptarnos mejor en función de nuestros pensamientos. Si tenemos un pensamiento positivo, vamos a tener mayor adaptación o mejor adaptación, vamos a desarrollar mayor nivel de creatividad, vamos a poder desarrollar mayor fluidez en función de las cosas que vayan sucediendo y en general vamos a manejar mejor la situación. Si por el contrario estamos desarrollando pensamientos negativos, esto en cuanto a la plasticidad cerebral nos va a permitir no adaptarnos, ¿sí? No vamos a poder adaptarnos de una manera adecuada y las redes neuronales que están implícitas en nuestros pensamientos a lo mejor no se van a activar justamente porque quizás el estrés que está generando esta situación impide que las redes neuronales se activen y que nuestro cerebro se mantenga pues activo pensando de forma positiva y de forma proactiva sobre todo. O sea, yo creería que así es como se relacionaría un poco este tema de la plasticidad cerebral con el tema de la adaptación y la situación que vivimos. Muchísimas gracias por su respuesta. Y a continuación le doy paso a la siguiente pregunta. Mi pregunta es, en su opinión, ¿cuál es el valor que tiene la genética y el estudio de la personalidad en particular para el abordaje de los problemas psicológicos que existen en la actualidad con respecto a la pandemia que está viviendo el mundo? Bien, yo creo que todas las preguntas que ustedes me han hecho hasta ahora dejan muchísimas líneas para la investigación. Ah, el momento en el que vivimos nos hace prestar atención sobre todo en factores sociales.
pero si nos ponemos a pensar un poco en estos factores biológicos, yo creo que quizás hasta el momento no haya estudios todavía que puedan determinar cosas, pero a partir de lo que estamos viviendo, sí podríamos ir generando nuevas líneas de investigación de cómo está funcionando en este momento nuestro cerebro bajo el estrés, bajo las situaciones que estamos viviendo. Incluso no sabemos cómo lo viva las personas que a lo mejor ya han sido diagnosticadas y más adelante cómo estas personas van a tomar este hecho para su vida personal. Entonces, todo esto influye a nivel biológico y sin duda yo creo que va a tener una carga a nivel genético. Para mí, en este momento se abren muchas puertas para la investigación. Entonces, yo creo que a futuro nos va a permitir valorar lo que está sucediendo y abrir pautas, sobre todo en el campo preventivo, ¿no es cierto? Porque a medida que vamos investigando, podemos ir identificando elementos que pueden quedarse grabados dentro de nuestra genética y que van a ser transmitidos a las futuras generaciones. Y esto va a permitir que si desarrollamos más investigación en esta área, podamos prevenir a lo mejor futuras enfermedades mentales, futuras situaciones de crisis emocionales, que es muy positivo a nivel social. Muchas gracias, profe. A continuación, le plantearán la siguiente pregunta. Mi pregunta es la siguiente. ¿En qué medida se contemplan las verdaderas implicaciones del funcionamiento neurosináptico en la distorsión cognitiva de los sujetos causada por el COVID-19? Bien, yo creo que esto complementa mucho con la respuesta anterior. Este es un muy buen momento para tomar mucha conciencia de todos los procesos que surgen alrededor de esta crisis, ¿no? Es una crisis que no afecta a una sola persona, que está afectando a nivel mundial, que nos está deteniendo a pensar. Y cuando decimos nos detiene a pensar, es eso, no solamente con las cosas que pasan afuera, sino también con las cosas que pasan adentro, desde el campo social, desde el campo emocional y desde el campo biológico también. Entonces, por ejemplo, vemos actualmente que se proponen muchas propagandas, sí, con lo que les decía, con pensamientos positivos, con tratar de contener un poco a las personas. Y también es muy importante considerar cuáles son los procesos neurobiológicos que están sucediendo, cuáles son los procesos dentro de la distorsión cognitiva a nivel social, también la implicación que esto tiene, las ideas que nos envían los medios y cómo estamos tomando a nivel social estas ideas que sin duda pueden generar distorsiones cognitivas y también a su vez incluso pueden generar una identidad social. Si ustedes ven, por ejemplo, es bastante caótico cómo lo está viviendo la provincia del Guayas, ¿sí? Es una realidad casi totalmente distinta a la realidad que vivimos aquí en nuestra provincia. Entonces, considerar los elementos contextuales es muy importante y dentro de esos elementos contextuales, claro, ¿qué ideas se están generando a partir de esto? Se han dado noticias falsas, hay noticias que indican, ¿no?, que hay personas que están tratando de crear terror psicológico aprovechando de esta situación para desestabilizarnos. Entonces también esto es importante verlo a nivel biológico. ¿Qué sucede? ¿Qué está sucediendo en nuestro cerebro? Para que nosotros pues podamos tomar estas ideas, no tomarlas, quizás cambiar nuestro panorama, nuestra perspectiva, nuestros paradigmas. Entonces es muy importante realizar estudios que profundicen estos elementos. Gracias. A continuación se le realizará la siguiente pregunta. La siguiente pregunta es, ¿cómo considera usted que ha afectado la propagación del COVID-19 a aquellas personas que padecen de trastorno obsesivo-compulsivo ligado con la fobia a los gérmenes? Wow, yo creo que cuando hablamos del tratamiento clínico, cuando estamos hablando de casos de libro,
que encontramos un paciente que presenta todas las características diagnósticas de un trastorno obsesivo-compulsivo, suele ser complejo trabajar las ideas irracionales que surgen a partir de este tipo de trastornos. Y si lo vemos ya en una realidad, porque en muchos casos, en varios casos, estas ideas irracionales no están sustentadas. Pero si lo vemos ya sustentado en la radio, en la televisión, en las noticias, yo creo que la influencia que va a tener es quizás cuadros más severos de angustia y cuadros más severos de compulsión. Si a lo mejor para una persona que no tiene un trastorno ve la situación y se estresa un poco frente a esta y por tanto a lo mejor empieza a lavarse un poco más las manos, empieza a estar más pendiente de lo que debe hacer, empieza a tener más cuidado de los lugares a los que frecuenta, las personas con las que frecuenta, una persona que ya tiene este diagnóstico, sin duda, creo que va a acelerar muchísimo estas conductas y va a profundizar muchísimo más las conductas. Incluso personas que a lo mejor tenían ciertos rasgos podrían desencadenar ya en un diagnóstico del trastorno obsesivo compulsivo. Esta fue la entrevista realizada a Andrea Suárez. Una vez más le agradecemos por su participación. Buenos días.